Buenos días, yo soy Camila Roja, interna de pediatría, y hoy voy a presentar el tema de choque en pediatría. Bueno, entre los tópicos que vamos a tocar hoy durante la presentación van a ser la definición, la epidemiología, la fisiopatología y la fisiología de todas estas alteraciones que se van a producir durante el shock, el reconocimiento y la evaluación, el manejo inicial. Primero vamos a comenzar con el manejo inicial de todos los tipos de shock y después vamos a hablar de cada uno en específico. Y finalmente se presentará un caso clínico que está relacionado al manejo del shock. Ahí sí. Bueno, para comenzar la definición del shock. Bueno, el shock es un estado agudo, complejo, donde hay una disfunción circulatoria que se produce como un resultado de una falla en el suministro de oxígeno a todos los que son, a todo nuestro organismo como a los tejidos tisulares. Y esto va a ser consecuencia que va a existir una menor demanda de los tejidos, por lo tanto va a causar daño a nivel tisular. En cuanto a la epidemiología, el choque hipovolémico es el más frecuente dentro de la población pediátrica. Entre los niños encontramos que con mayor relevancia se encuentra la causa con enfermedad diarreica, traumática y la sepsis, siendo la enfermedad diarreica la que predomina con el choque hipovolémico, la que se encuentra más relacionada. En cuanto a la diarrea tenemos la principal causa que sería su gastroenteritis, pero durante el último tiempo ha disminuido su mortalidad gracias a la rehidratación oral que se encuentra disponible y que nosotros conocemos. También existen otros tipos de causas dentro del shock, como el trauma, que igual sigue siendo con una elevada significancia. Y también encontramos los tipos de shock cardiogénico y obstructivo que ocurren en menor frecuencia en niños. La mortalidad ha ido disminuyendo, aunque la incidencia ha ido aumentando. Se dice que ha ido aumentando porque los niños ahora nacen más prematuros y tienen más riesgo de producir algún tipo de infección o irse a un shock. En cuanto a la fisiología y a la fisiopatología, como dije anteriormente, está alterada la perfusión tisular, entonces existe una circulación anormal. Por lo tanto, para tener una perfusión tisular adecuada vamos a necesitar que el sistema circulatorio esté indemne y también que exista una interacción adecuada entre el corazón, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo. Se entregan, bueno, en la presentación se entregan algunos fórmulas que se utilizan para calcular la entrega de oxígeno, el gasto cardíaco y el contenido de oxígeno arterial, que es la principal causa del shock cuando está disminuido. Bueno, para tener una administración adecuada del oxígeno en sangre, van a estar... El oxígeno a los tejidos va a estar regulada principalmente porque existe un suficiente contenido de oxígeno en la sangre que va a depender de la saturación de oxígeno y la concentración de la hemoglobina. También va a estar implicado el gasto cardíaco, que el gasto cardíaco, el gasto cardíaco va a estar principalmente implicado el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico está determinado por la precarga, la contractibilidad del corazón y la poscarga. Y lo que se ve alterado principalmente en los niños es la frecuencia cardíaca, o sea que si se aumenta la frecuencia cardíaca tiene que ser un indicio de que los niños están presentando algún cuadro grave y no esperar a que el niño llegue a la hipotensión. La presión arterial es un mal indicador. Y también tenemos que tener la distribución apropiada del flujo sanguíneo. Bueno, en cuanto a los mecanismos compensatorios que existen para aumentar la llegada del gasto cardíaco a los tejidos, se encuentra la taquicardia, que va a ser para mantener el gasto cardíaco y su aumento muy elevado van a afectar el volumen del sístole, ya que este se va a ver disminuido. Entre más taquicardia va a haber menos volumen que se llegue a los tejidos durante el sístole. También va a existir un aumento de la resistencia vascular sistémica por la vasoconstricción. Esto va a ser a causa de un redireccionamiento sanguíneo hacia los órganos nobles que son beneficiados, por así decirlo,
por un aumento mayor y se distribuye así la sangre hacia el cerebro, el corazón y el riñón y disminuye a niveles periféricos. También el aumento de la contractibilidad permite un vaciado más completo de los ventrículos. Y el aumento del tono del músculo liso venoso aumenta el retorno venoso y la precarga. Bueno, como dije anteriormente, los niños compensan muy bien la disfunción circulatoria, aumentando su frecuencia cardíaca, la resistencia vascular sistémica y el tono venoso, y mantienen una presión normal a pesar de la hipoperfusión distal que puedan estar teniendo en ese momento. Por eso la presión arterial es un mal predictor en los niños y no hay que esperar a que el niño llegue a la hipotensión para que actuemos de forma adecuada. Bueno, a modo de resumen de la fisiopatología, entonces, vamos a tener una inadecuada perfusión periférica y de órganos vitales. Va a existir una hipoxia tisular, un metabolismo de tipo anaerobio, por lo que va a existir una acumulación de ácido láctico y del CO2. Y esta acumulación va a causar que exista un daño celular que va a ser irreversible, un daño del órgano en sí y un colapso cardiovascular o difusión multiorgánica, lo que puede conllevar finalmente a la muerte y es lo que queremos prevenir. Bueno, también tenemos que clasificar al shock, o sea, no clasificar, sino determinar ciertas fases del shock, ya que van a ser un progresivo. Primeramente tenemos una fase inicial que va a ser no progresiva, donde van a existir estos mecanismos compensatorios para mantener una presión arterial sistólica principalmente en rangos normales. En cambio, la fase que es progresiva o también denominado un shock hipotensor o también que esté descompensada es cuando ya la presión arterial sistólica disminuye y todos los mecanismos compensatorios que mencioné anteriormente ya se encuentran de cierta manera abrumados. Ya no pueden seguir compensando esta falta de oxígeno a nivel tisular. Y cuando ya es una fase irreversible, donde las lesiones tisulares y celulares del organismo están tan graves que no se podría sobrevivir eh, independiente de todos los tratamientos que nosotros le demos a ese paciente y puede conllevar a la muerte del paciente. También tenemos una clasificación etiopatogénica. Bueno, tenemos el shock hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el obstructivo. El hipovolémico se caracteriza porque hay un volumen intravascular insuficiente en relación a la capacidad de la vasculatura. El shock distributivo, existe un tono vascular que está alterado y se produce una vasodilatación periférica, por lo tanto todo el volumen sanguíneo se encuentra se encuentra acumulado a nivel de las venas, por lo tanto no hay un regreso y un gasto cardíaco adecuado. El shock cardiogénico, hay una disfunción miocárdica y que conduce a una disminución del gasto cardíaco y a una oxigenación inadecuada del tejido. En cuanto al shock obstructivo, hay una obstrucción del llenado vascular o la salida de sangre del corazón hacia los tejidos. Bueno, y la vía común final que van a generar todos estos tipos de shock es un metabolismo anaerobio con una acidosis progresiva, va aumentando el ácido láctico y una muerte celular inminente. Bueno, ¿cómo vamos a ir reconociendo el shock? Primero tenemos el triángulo de evaluación pediátrica, que es una impresión inicial que nosotros tenemos en la evaluación primaria. Siempre tener en claro que tenemos que tener la secuencia evaluar, identificar e intervenir al paciente. En el aspecto general tenemos que ver el nivel de conciencia del niño, la respiración, ver si se encuentra con un apremio respiratorio, si encuentra una frecuencia respiratoria aumentada, si está usando musculatura accesoria, aleteo nasal, entre otras. Y en cuanto a la circulación, tenemos que ver la coloración de la piel, si está cianótica, si está pálido, y también ver las extremidades distales, si encuentran algún tipo de piel que es marmórea. Ya, ahora comenzamos con la evaluación del ABCD, que primero tenemos que tener clara la vía aérea, evaluar la vía aérea, tener una vía aérea permeable y tenerla mantenida, que esa permeabilidad se mantenga durante el transcurso del tiempo, que tenga una buena respiración, evaluándola mediante la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio que está teniendo el niño en ese momento, si el niño expande bien la caja torácica y si encontramos algún tipo de ruido anormal a nivel de su murmullo pulmonar.
En cuanto a la circulación, siempre evaluar la frecuencia cardíaca, los pulsos distales con los centrales que sean concordantes, que tengan buenos pulsos, en la coloración de la piel y la presión arterial. En cuanto al déficit neurológico, evaluar el nivel de conciencia, el tono muscular, la respuesta pupilar y la glicemia, y también evaluar la escala de Glauber en ese momento. Y en cuanto a la exposición, hay que vestir al paciente de forma completa, observarlo completamente, a ver si tiene alguna alteración a nivel de su piel o algún indicio de alguna patología que la madre o el padre no nos que no nos hayan informado. Bueno, acá se encuentra el triángulo, el PAD, que es donde encontramos la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. En cuanto a la evaluación secundaria, siempre tener en cuenta realizar una historia detallada del paciente, ya que nunca la madre nos va a entregar toda la información, por lo tanto hay que ir buscando dentro de su historia e ir guiando un poco la anamnesis para encontrar los detalles mínimos que nos puedan indicar algún indicio de alguna sospecha de la patología que pueda tener el niño. Generalmente se usa la sigla SAMPLE, donde vamos a buscar los signos y síntomas, si es alérgico a algún medicamento, si está tomando algún medicamento el niño, o si tomó algún medicamento de algún padre y está intoxicado, cuál fue su historia previa clínica, o cuál ha sido la evolución de su cuadro, la última comida que tuvo, y si hubieron algún evento desencadenante que causó la patología o por lo que llega el niño a la urgencia. En cuanto a la exploración física, tiene que ser detallada siempre y cuando la situación lo amerite. En cuanto a la identificación del shock por su gravedad, primero tenemos que primero tengo que comentar que la gravedad del shock se va a dar principalmente por los efectos que se encuentran en la presión arterial de tipo sistólica. Primero comenzamos con un shock que está compensado, luego un shock hipotenso y luego llegamos finalmente a un shock de tipo irreversible. La presión sistólica, cuando está compensada, va a ser normal por todos los mecanismos compensatorios que mencioné anteriormente. El hipotenso va a tener una presión arterial sistólica que está disminuida, y irreversible ya cuando hay una perfusión y un metabolismo alterado sostenido, una falla multiorgánica y que puede conducir a la muerte, o sea, al paro cardiorrespiratorio y luego a una muerte. Por lo tanto, la PALS tiene como un concepto crítico que el reconocimiento temprano y una intervención rápida son decisivos para detener la progresión del shock compensado a shock hipotenso y finalmente a una insuficiencia cardiopulmonar y un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, tenemos que hacer siempre un reconocimiento temprano y una intervención rápida. O sea, evaluar, identificar e intervenir. Bueno, la identificación del shock por su gravedad, como dije anteriormente, tenemos el shock compensado, y en la tabla de la que describe la PALS tenemos algunos tipos de mecanismos compensatorios que se dan para mantener la presión arterial sistólica. Tenemos una mayor frecuencia cardíaca, que va a ser con taquicardia, va a aumentar la resistencia vascular periférica, que lo podemos ver en algunos signos como son una piel fría, pálida, mormórea, sudorosa, los pulsos periféricos van a estar débiles, va a existir un acortamiento de la presión diferencial con un aumento de la presión arterial diastólica. La presión diferencial se saca de la presión sistólica menos la presión diastólica. En cuanto también va a existir un aumento de la resistencia vascular esplácnica y renal para redistribuir el flujo sanguíneo hacia los órganos que necesitan mayor aporte de oxígeno y de nutrientes para mantener al organismo funcionando. Entonces, por esto va a existir una oliguria y vómito ilio, porque va a existir una disminución, un aumento de la resistencia vascular esplénica y renal. Y también va a existir una desregulación cerebral que va a estar con el niño, tal vez puede estar con alguna alteración de la conciencia. Bueno, ¿cómo identificamos el shock por su gravedad? Entonces, como dije anteriormente, vamos a tener un shock descompensado e hipotenso. Aquí ya han fallado todos los mecanismos compensatorios, por lo tanto la presión arterial sistólica disminuye, y la hipotensión es un signo que se manifiesta en la última fase de la mayoría de los tipos de shock, y se puede calcular con una fórmula
que se utiliza en niños que van de 1 a 10 años, donde encontramos que tenemos los 70 miligramos de mercurio más la edad del niño en años por 2, y me va a dar la presión arterial del niño. Y acá encontramos a mi derecha de mi pantalla los valores límites más bajos que puede tener un niño de acuerdo a su edad. Bueno, entre los signos y síntomas, cuando tenemos un shock descompensado, hay agitación o letargo, puede haber una taquicardia moderada, posible arritmia, una caída de la presión sistólica y diastólica, el llene capilar va a estar prolongado, los pulsos centrales van a estar débiles, las membranas mucosas pueden estar pálidas o cianóticas en algunos casos, y disminución marcada en la producción de orina, una oliguria en los niños. Ya, entonces el manejo inicial del shock, que es manera general de todos los tipos de shock, del hipovolemo, el distributivo, el obstructivo y el cardiogénico. Bueno, entre los objetivos del manejo tenemos que optimizar el contenido de oxígeno de la sangre, mejorar el volumen y la distribución del gasto cardíaco, reducir la demanda de oxígeno por el organismo y corregir todas las alteraciones metabólicas. Entonces, el componente del manejo general van a ser varias aristas que tenemos que nosotros abarcar. Primero, tener un posicionamiento adecuado del paciente, ver que la vía aérea y la ventilación estén adecuadas, establecer accesos vasculares, una reanimación con líquidos, monitorizar al paciente, una reevaluación frecuencia de los signos vitales, obtención de las pruebas de laboratorio de acuerdo a la disponibilidad del centro, y una administración de tratamiento con medicación, y consultar a un especialista en los casos que sea adecuado. Bueno, primero tenemos el posicionamiento adecuado. Un paciente va a estar, si el paciente está consciente y hemodinámicamente estable, hay que dejarlo en la posición que resulte más cómoda, que generalmente en brazos de la mamá, y así nosotros procuramos que el niño esté tranquilo y así podemos realizar una mejor evaluación de este niño. Si el niño se encuentra hipotenso y con una respiración comprometida, se posiciona en posición de Trendelenburg, valga la redundancia. En cuanto a la vía aérea y la ventilación, siempre tenemos que mantener una vía aérea permeable y facilitar la respiración del paciente, y realizar una optimización del contenido de oxígeno en sangre. ¿Cómo realizamos esto? Para optimizar el contenido de oxígeno en sangre, tenemos que administrar una alta concentración de oxígeno con una mascarilla de no reinhalación para administrar un oxígeno al 100%. Importante mencionar que aunque el niño esté con una buena saturación, igualmente se le tiene que administrar el oxígeno con mascarilla de no reinhalación. Y tenemos que siempre estar alerta en que el niño pueda necesitar en algún momento una ventilación mecánica invasiva o no invasiva cuando tiene un desequilibrio en la ventilación y el flujo sanguíneo. Y también tenemos que estar atentos a la concentración de hemoglobina, ya que cuando está baja podemos considerar una transfusión de concentración de glóbulos rojos, que es de 10 miligramos por kilo. También tenemos que tener un acceso vascular. Cuando el niño se encuentra compensado, se puede realizar una cánula de vía venosa periférica. En caso de que no se pueda realizar esta vía, se puede intentar con una vía intraósea, y en caso de que no se pueda una vía intraósea, se podría utilizar un acceso venoso central, pero con el acceso venoso central existe primeramente tiene que ser realizado por una persona que tenga experticia en el tema, y además es un proceso que se demora su tiempo en realizarse. Por lo tanto, es preferible hacer un acceso intraóseo, que se demora menos tiempo. Bueno, también tenemos, una vez que tenemos el acceso vascular, vamos a necesitar una reanimación con líquidos. Pero para restablecer este líquido, ¿qué tenemos disponible? Tenemos los coloides y los cristaloides. En cuanto a los coloides, tenemos a disposición albúmina al 5%, un plasma fresco congelado, expansores sintéticos. Bueno, estas son moléculas grandes que permanecen más tiempo en el espacio intravascular, no se obtienen tan fácilmente y demoran en prepararse. Y también pueden causar coagulopatías o edema pulmonar, especialmente en niños que tienen alguna cardiopatía o una insuficiencia renal. También tenemos los cristaloides.
Son una solución salina y ringer lactato, solo que se encuentran más disponibles a nivel del servicio de urgencias, son más económicas, son fáciles de obtener, no causan muchas reacciones adversas, se distribuyen a través de compartimientos celulares, un cuarto intravascular y el resto se distribuye a nivel intersticial. Y un niño con enfermedad grave y con insuficiencia renal o cardiopatía podría aparecer un edema periférico y pulmonar. Por eso siempre hay que estar atento a los distintos indicios que el niño pueda estar teniendo un edema pulmonar. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la reanimación con líquido? Es restablecer el volumen intravascular y mejorar la perfusión tisular. Bueno, ¿qué es mejor usar? ¿Los cristaloides versus los coloides? Existen estudios, bueno, hay médicos que prefieren usar los coloides. ¿Y por qué serían teóricamente mejores? Porque producen una expansión del volumen más rápidamente, porque más solución permanece en el espacio intravascular y disminuye el riesgo de EPA, de edema pulmonar agudo, porque no se va a producir una disminución de la presión oscótica intravascular por la hipovolemia dilucional. Pero estudios no han podido demostrar que exista una diferencia significativa entre administrar coloides o cristaloides. En niños, los estudios en recién nacidos hipotensos y niños con un síndrome de shock no han demostrado una diferencia entre las soluciones. Entonces, más que por la demostración de que uno sirva más o sirva menos dentro del tratamiento de un paciente, se debe más a la disponibilidad del centro, la disponibilidad del centro, son más económicos y eh, tienen menos riesgo de desarrollar alguna reacción adversa, como son los tipos de coloides sintéticos, por ejemplo. Entonces, lo que podemos administrar siempre son los cristaloides, como el suero fisiológico o el ringer lactato. Bueno, ¿cómo comenzamos esta reanimación con líquidos? Se administra un bolo de 20 miligramos de solución cristaloide isotónica durante 5 a 20 minutos, luego reevaluamos al paciente, vemos cómo están sus signos vitales, la frecuencia cardíaca, el higiene capilar, los niveles de conciencia y la diuresis. Si el niño persiste con sus signos alterados o no existe mejoría, se le vuelve a administrar otro bolo de 20 miligramos de suero fisiológico por kilo, del kilo, y ahí se va revaluando hasta llegar hasta los 3 bolos, donde después se pueden utilizar otros tipos de, no sé qué, otros bolos de, se pueden utilizar otras medidas de reanimación con líquido pasando a los coloides o también hacer alguna transfusión de glóbulos rojos. También hay que tener atención a los signos de edema pulmonar o el agravamiento de los niños. Bueno, según el tipo de shock van a existir distintos volúmenes de líquidos que yo voy a administrar al paciente y de acuerdo al tiempo también en cuánto lo voy a administrar. Generalmente en el shock cardiogénico se dan bolos de 5 a 10 miligramos por kilo y repetir en caso de ser necesario, ya que es una patología que no se ve muy beneficiada por administrar bolos muy rápidamente de líquido. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la respuesta a la fluidoterapia? Con una presión sistólica que se mantenga que mejore la presión sistólica o se mantenga dentro del rango normal según la edad del paciente, evaluando los pulsos distales que estén fuertes y concordantes con los centrales, que tenga una piel tibia con un higiene capilar menor a 2 segundos, que tenga una recuperación del estado de conciencia si es que estaba alterado y que tenga una diuresis mayor a 1 miligramo por kilo hora. ¿Cuándo usamos hemoderivados? Estos se utilizan para compensar pérdidas de volumen que son de origen traumático o traumático con hemorrágico. Estos se indican cuando tiene una perfusión inadecuada, a pesar de que se administraron 3 bolos de suero fisiológico y se le tienen que administrar 10 ml de kilo de concentrado de glóbulos rojos para compensar esta pérdida. Bueno, las prioridades para el tipo de sangre o hemoderivados usados son los que están sometidos a pruebas cruzadas, que son específicas por grupo. El grupo negativo
es preferido para las niñas y los niños se pueden usar uno positivo o uno negativo. Recordar usar el grupo y el RH sanguíneo o, si es necesario, una transfusión inmediata para evitar el paro cardiorrespiratorio, ya que se puede administrar a niños con cualquier grupo y RH sanguíneo. Y estar atento a algunas complicaciones que se puedan presentar cuando se administran estos concentrados de glóbulos rojos de forma rápida y además cuando se administran sin entibiar, o sea, en frío. Esto puede causar hipotermia en el niño. También hay que vigilar los niveles de glucosa. Los niveles de glucosa, porque la hipoglicemia es un signo común de enfermedades graves, puede causar una lesión cerebral si no se identifica con rapidez. Esta se puede tomar el nivel de glucosa a nivel de la sangre arterial, venosa o la capilar, y generalmente estos niños se van a presentar de forma asintomática o también con una perfusión deficiente, van a estar sudorosos, van a estar taquicárdicos, con hipotermia, irritabilidad o somnolencia e hipotensión. Bueno, en el cuadro se puede apreciar cuáles son los valores de definición consensuada de la hipoglicemia. En neonato y prematuro y de término menor a 45 miligramos por decilitro y el lactante en niños y adolescentes menor de 60 miligramos por decilitro. Bueno, si la glicemia es baja y el niño tiene síntomas mínimos o es asintomático, se le puede dar glucosa vía oral, como un zumo de naranja u otro líquido con glucosa, y si la concentración es muy baja o el niño está asintomático, se le administra glucosa por vía intravenosa, con una dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo. Y la dextrosa intravenosa suele administrarse como solución glucosada al 25% o una solución glucosada al 10%. Bueno, también dentro del manejo general tenemos que monitorizar frecuentemente al paciente y también hacer la reevaluación. La monitorización de la saturación de oxígeno, ver la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial, la temperatura, la diuresis y el estado mental. En cuanto a su reevaluación frecuente, tiene que estar principalmente enfocado a nivel del sistema respiratorio, el cardiovascular y el neurológico. Y esto me va a permitir evaluar cómo está siendo mi tratamiento y qué medidas puedo tomar posteriormente a la reevaluación de este paciente. En cuanto a las pruebas de laboratorio, tenemos un hemograma completo más una PCR, porque un hemograma completo para ver cómo está el hematocrito, la hemoglobina, si está con anemia el niño, la PCR para ver si es que existe algún tipo de respuesta a algún agente infeccioso, y también tomar hemoglucotest. Como dije anteriormente, los niveles se encuentran consensados con un recién nacido menor a 45 miligramos por decilitro, lactante y niño adolescente menor a 60 miligramos por decilitro, y esto se corrige con un suero glucosado al 10% de 5 a 10 miligramos por kilo. También tomar los electrolitos plasmáticos para ver si el niño está con una hipercalemia, con una acidosis, con hipocalcemia o alguna otra alteración. También tomar el calcio, ya que la hipocalcemia se ve mucho en sepsis. El lactato como un predictor de la insuficiencia de oxigenación tisular y los gases arteriales para ver si ya el niño está con hipoxia tisular marcada. Ya, la administración de tratamiento con medicación está indicado en los tipos de shock que afectan principalmente la contractibilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular sistémica. Entre los que tenemos a disposición encontramos los ionotropos, como están la dopamina, la adrenalina y la dobutamina, cuyo efecto va a ser aumentar la contractibilidad cardíaca y aumentar la frecuencia cardíaca. También tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa, como la milrinonona y la inamrinona. Esto reduce la resistencia vascular sistémica, mejoran el flujo sanguíneo de la arteria coronaria y mejora la contractibilidad del corazón. También tenemos agentes vasodilatadores como la nitroglicerina y el nitroprusiato. Estos disminuyen la resistencia vascular sistémica y el tono venoso. En cuanto también tenemos los vasoconstrictores, como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y la vasopresina.
La adrenalina generalmente es mayor a 0,3 miligramos por kilo por minuto, eso es lo que se administra, y la dopamina mayor a 10 miligramos microgramos por kilo por minuto. Estos van a aumentar la resistencia vascular sistémica y aumentar la contractibilidad del miocardio. Entonces, estos son los medicamentos que nosotros podemos administrar según los síntomas y lo que nosotros encontremos en la evaluación del paciente. Bueno, ahora continuando vamos a ver los tipos de shock, sus características y cuál es el manejo específico de cada uno de ellos. Tenemos el shock hipovolémico. Bueno, el shock hipovolémico, como dije anteriormente, es el tipo de shock más frecuente en la población pediátrica. Es un resultado de una disminución del volumen intravascular, por lo que no se puede mantener una perfusión tisular adecuada del organismo. En cuanto a su compensación, en primera instancia la compensación va a hacer que el niño comience con sed y también con oliguria. Y los siguientes mecanismos compensatorios se van dando en la progresión del cuadro. Entonces, ¿cuál es su fisiopatología? Disminuye el volumen intravascular con una hipovolemia, disminuye la precarga, disminuye el volumen del sístole y el gasto cardíaco, se activan los vasoreceptores periféricos y centrales, va a existir un aumento de las catecolaminas, va a existir taquicardia y vasoconstricción periférica, y todo esto se desencadena para mantención de la presión arterial como mecanismos compensatorios. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una precarga reducida, una contractibilidad normal o aumentada y una poscarga aumentada. ¿Cuáles son las principales etiologías? La principal etiología es la diarrea, como dije anteriormente, por gastroenteritis, y también encontramos los vómitos, pero principalmente es la diarrea. También tenemos hemorragia por causa traumática, una diuresia osmótica por hiperglucemia, como en el caso de la cetoacidosis diabética, una fuga capilar, ya sea por sepsis, un tercer espacio como una apendicitis, una lesión o con una quemadura, una ingesta inadecuada de líquidos y pérdidas insensibles como son la fiebre o las quemaduras. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas en un paciente que se encuentra con un shock hipovolémico, primero hacer una inspección general del paciente, donde vamos a encontrar un paciente tal vez que está pálido, que está letárgico, que tiene la turgencia disminuida, puede encontrarse con los ojos hundidos y la piel tiene un tono grisáceo ya en etapas más avanzadas. En cuanto a los signos y síntomas que nosotros podemos encontrar realizando el ABCDE, lo que vamos a encontrar principalmente va a ser que este paciente va a tener una presión arterial sistólica adecuada, un acortamiento de la presión diferencial o una hipotensión sistólica con acortamiento de la presión diferencial. Sus pulsos periféricos van a estar débiles o no palpables, puede tener pulsos centrales débiles, llenado capilar prolongado, una piel sudorosa, mormórea, pálida, fría, las extremidades distales van a estar pálidas oscuras y los cambios en el nivel de conciencia, y también va a existir oliguria. Bueno, nosotros podemos clasificar el shock hipovolémico de tipo no hemorrágico o clasificación de tipo o de tipo hemorrágico. Bueno, en esta tabla se encuentran como nosotros, cuando nosotros llega un paciente a la urgencia, nosotros no podemos tener el peso promórbido del paciente, por lo tanto, hay ciertos signos clínicos que nos van a indicar cuál ha sido la pérdida de líquidos que ha tenido este paciente, que se puede clasificar una pérdida que ha sido leve, moderada o severa, de acuerdo al peso que ha perdido. Se ha perdido del 3 al 5%, de 6 al 9% o mayor al 10% de su peso. Entonces acá encontramos ciertos signos que nos van a indicar o nos van a señalar cuánto ha sido la pérdida que ha tenido este paciente. Vamos a tener los pulsos, la presión sistólica, las respiraciones, si se encuentra la fontanela o no hundidas, y así vamos a clasificar a este paciente, siendo moderado y severo en esta clasificación los que se podrían estar eventualmente en un shock. Y la de tipo hemorrágica
La podemos clasificar igual a través de la pérdida, para estimación de la pérdida de la hemorragia que ha tenido este niño. Y clasificación de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Y esto va a ser de acuerdo al porcentaje de sangre que ha perdido, siendo la de tipo 1 menor al 15%, del 15 al 30% en la clase 2, del 3 30-40% la clase 3, perdón, y la clase 4 mayor al 40%. Y aquí tenemos que evaluar también la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los pulsos del niño, y la tabla está aquí para que después la revisen y así puedan tener una estimación de la hemorragia, de la pérdida de sangre que ha tenido el niño en un shock de tipo, en un shock hipovolémico de tipo hemorrágico. Bueno, ¿cuál va a ser el manejo del shock hipovolémico del tipo no hemorrágico? Vamos a tener una solución. Perdón, se me va a apagar el computador. Te esperamos, no te preocupes. Perdón, ahí sí. Muy Ya. bien. Manejo del shock hipovolémico no hemorrágico, entonces. Primero comenzamos con una solución cristaloide isotónica, generalmente un suero fisiológico, un bolo de 20 ml por kilo, que se va a pasar en un tiempo de 5 a 20 minutos. Si el paciente no mejora, que con este primer bolo se administra un segundo bolo con la misma dosis que dije anteriormente, y luego le podemos administrar hasta un tercer bolo. Si ya con el tercer bolo el paciente no tiene mejoría clínica, tenemos que pensar en que existe pérdida de líquido, que se ha subestimado, que o que está con una pérdida constante de líquidos, y también pensar que la etiología del shock que nosotros estamos pensando puede estar errada. Y también tenemos que corregir todas las alteraciones metabólicas según lo indique el estudio de laboratorio que nosotros hayamos pedido en un inicio. Manejo de shock hipovolémico hemorrágico. Bueno, también tenemos la solución cristaloide isotónica con un bolo de 20 ml por kilo. Podría ser necesario administrar 3 bolos para reponer una pérdida de volumen sanguíneo del 25%. Y también acá generalmente la administración de líquido son 3 ml de solución cristaloide por cada 1 ml de pérdida de sangre. Si el paciente continúa inestable, hay que considerar una transfusión de glóbulos rojos con concentrado de glóbulos rojos de 10 ml por kilo, y la medicación vasoactiva podría indicarse, pero no es de rutina. Hay que corregir todas las alteraciones metabólicas y controlar cualquier hemorragia externa con una presión directa en el sitio que esté sangrando. Ya, también tenemos el shock cardiogénico. Bueno, este shock resulta de problemas en la contractibilidad cardíaca que conduce a una disminución del gasto cardíaco y una perfusión tisular inadecuada. Entre algunas causas que encontramos del shock cardiogénico se encuentran, algunas enfermedades congénitas, una cardiopatía congénita, también alguna miocarditis de tipo viral, tenemos algunas arritmias cardíacas como la taquicardia supraventricular, la taquicardia ventricular, un bloqueo atrioventricular. También puede deberse a algunas drogas tóxicas como beta bloqueadores, eh, eh, inhibidores de los canales de calcio, entre otros. Bueno, el shock cardiogénico no es tan común en los niños, tiene una baja incidencia. En cuanto a su fisiopatología, este se va a caracterizar por una taquicardia, con una taquicardia importante, una alta resistencia vascular sistémica y un gasto cardíaco que va a estar disminuido. Entonces, a modo general vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y de la poscarga del ventrículo izquierdo, con un consiguiente aumento del trabajo y mayor consumo miocárdico de oxígeno. O sea que aumentamos la frecuencia cardíaca y la poscarga del ventrículo izquierdo, y esto va a generar a la vez un mecanismo compensatorio de aumentar la demanda de oxígeno y el trabajo cardíaco.
Entonces va a existir un aumento compensatorio de la resistencia vascular sistémica para redistribuir el flujo de sangre hacia el corazón y al cerebro, que son los órganos donde se prefiere tener una mayor circulación de sangre. Va a existir disminución del volumen sistólico debido a la menor contractibilidad del corazón y una mayor poscarga. Hay aumento del tono venoso con aumento de la presión venosa central de la aurícula derecha y capilar pulmonar de la aurícula izquierda. Va a existir disminución del flujo renal con consecuente retención de líquido y va a generar finalmente un edema a nivel pulmonar y el paciente se va a comprometer en el cuadro respiratorio. Entonces, los principales signos y síntomas que vamos a encontrar en este paciente a nivel respiratorio va a existir un aumento de su esfuerzo respiratorio que va a estar como así decirlo, indicado por retracciones intercostales, aleteo nasal, por quejidos o que también es un resultado del edema pulmonar. También vamos a encontrar signos de insuficiencia cardíaca congestiva, como el edema pulmonar, la hepatomegalia, una ingurgitación yugular y cianosis, que es causada por una cardiopatía congénita cianótica o un edema pulmonar, que vamos a ver más adelante. También va a encontrarse una piel fría, pálida, mormórea, sudorosa, va a tener cambio en el nivel de conciencia de acuerdo a qué tan comprometido se encuentra el paciente. En cuanto al manejo, bueno. Camila, Ah, si quieres te doy un par de minutos para que vayas a buscar un vaso de agua. ya, Te esperamos. gracias. Esperemos a Camila, que estaba con un poco de... ¿Aló? Muy bien, continúa, ¿sí? Ya, entonces, de acuerdo al manejo del shock cardiogénico, los principales aristas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es reducir la demanda del miocardio de oxígeno, mejorar la precarga y reducir la poscarga, mejorar la contractibilidad y corregir todos los tipos de arritmias que puedan estar presentes en el momento. Entonces, ¿cómo optimizamos la precarga? Administramos un bolo de 5 a 10 miligramos por kilo de suero fisiológico en niños que están hipotensos. Esta administración tiene que ser cautelosa porque si el niño ya está con un edema pulmonar, podemos aumentar esta patología. Si el niño se encuentra normotenso, le administramos vasodilatadores en infusión continua. También es importante tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver cómo se encuentra el funcionamiento cardíaco. Hay que tener presente que tal vez podamos requerir una ventilación con presión positiva, invasiva o no invasiva, para reducir el esfuerzo respiratorio y mejorar la oxigenación. También podremos necesitar un agente ionotrópico para mejorar la contractilidad del corazón y también siempre tener en mente consultar a un especialista porque va a necesitar hacerse a este paciente alguna ecocardiografía o intervenciones como una de circulación extracorpórea y eventualmente un traslado del paciente a la UCI pediátrica para atención continua de un médico especialista que esté entrenado para el manejo de este tipo de shock. Continuando, tenemos el shock de tipo distributivo. En el shock tipo distributivo podemos encontrar un shock de tipo anafiláctico, un shock neurogénico o un shock séptico. Bueno, el shock distributivo o shock también llamado shock vasogénico resulta de una anormalidad en el tono vascular. Se produce por una hipovolemia de tipo relativa cuando la vasodilatación aumenta el tamaño del espacio vascular y el volumen de sangre disponible debe llenar un espacio mayor. Esto da como resultado una distribución alterada del volumen sanguíneo, lo que se conoce como una hipovolemia relativa y no total, como en el caso del choque hipovolémico. En cuanto a su fisiopatología, vamos a encontrar que existe una disminución de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, una perfusión tisular que va a estar inadecuada aumenta la capacidad venosa y el agrupamiento y disminuye el retorno venoso al corazón, y esto disminuye el gasto cardíaco. Este tipo de shock puede estar causado por una infección, como en el caso del shock séptico, por una reacción alérgica grave, como el shock anafiláctico, y una lesión del sistema nervioso central, como un shock neurogénico, siendo este último muy infrecuente.
Bueno, ¿cuáles van a ser los resultados indicativos de un shock distributivo? Generalmente vamos a encontrar pulsos periféricos muy saltones o disminución de este llene capilar rápido o lento, una piel caliente con rubefacción, extremidades calientes, una piel pálida, mormora, vasoconstricción, extremidades frías. Esto es más relacionado al shock de tipo séptico. También podremos encontrar una hipotensión con aumento de la presión diferencial, con extremidades calientes, hipotensión con acortamiento de la presión diferencial. Bueno, estos son como indicios indicativos del shock distributivo en general, pero ahora vamos a ver cada uno con sus distintos signos y síntomas. Bueno, comenzamos con el shock séptico. Primero, para comenzar para hablar con el shock séptico, vamos a aclarar algunos conceptos que algunas veces a todos se nos confunden. Bueno, en 1992, la American College of the Physicians y Society of Critical Care Medicine conceptualizó estos conceptos y que se definen por un SIRS, un síndrome de respuesta frente a diferentes injurias, infecciosas como no infecciosas. Hay activación del sistema inmune de diversas cascadas inflamatorias y de la cascada de la coagulación que sobrepasan los mecanismos de compensación del organismo. Ya. Entonces, es el concepto de SIRS y se tienen que cumplir ciertos criterios para que nosotros hablemos de SIRS, que son los siguientes. 2 o más de los siguientes criterios tienen que estar presentes: una temperatura central mayor a 38,5 grados Celsius o menor a 36 grados Celsius, una taquicardia, una frecuencia cardíaca mayor a 2 desviaciones estándar normal para la edad, o niños menor a una desviación estándar con bradicardia, una frecuencia cardíaca menor a 10 del percentil, y una frecuencia respiratoria mayor a 2 desviaciones estándar sobre o normal para la edad. Un recuento de leucocitos elevado o deprimido para la edad mayor al 10% en neutrófilos inmaduros. Y estos se encuentran, cada uno de estos valores se encuentran en la tabla que está a mi derecha. También tenemos el concepto de sepsis, o sea, un SIR, que se cumplan dos de los distintos ejes que mencioné anteriormente, más una infección. También tenemos la sepsis grave, que es una sepsis más una disfunción orgánica, que puede ser de tipo cardiovascular, un síndrome de dificultad respiratoria aguda o una disfunción en todo o más sistemas orgánicos. También tenemos el shock séptico, que puede ser sepsis más taquicardia más signo de mala perfusión. Bueno, acá se encuentra más definido estos conceptos de acuerdo a las distintas aristas que tienen que tener presentes. Y el shock, como dije anterior, el shock séptico, de lo que estamos hablando, es séptima de una disfunción cardiovascular. Y acá en la parte de mi derecha se encuentra cuáles son los criterios para decir que estamos con una disfunción cardiovascular. Bueno, nosotros decimos que estamos con una disfunción cardiovascular cuando tras la administración de fluidos isotónicos mayor al 40 ml por kilo en una hora, tenemos una presión arterial menor al percentil 5 para la edad del sexo, una presión arterial sistólica menor a 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal para su edad, o una necesidad de drogas vasoactivas para mantener la presión arterial en un rango normal, o también dos de los siguientes: inexplicable acidosis metabólica con un déficit de base menor a 5 miliequivalentes por litro, un incremento del lactato arterial mayor a 2 veces por encima del normal, que tenga una oliguria menor a 0,5 ml por kilo hora, un llene capilar mayor a 5 segundos, un gradiente de temperatura central periférica mayor a 3 grados Celsius. También puede existir alguna disfunción respiratoria, una disfunción neurológica, una disfunción hematológica, una disfunción renal, una disfunción hepática. Bueno, otros conceptos que tenemos que tener presente, que es el shock séptico, que es refractario. Refractario puede ser a líquidos o también a las catecolaminas que hayamos administrado. Cuando es refractario a líquido, tenemos una disfunción cardiovascular que persiste pese a una resucitación con líquido mayor a 60 ml por kilo, o sea, 3 bolos de 20 ml por kilo. También que es resistente a catecolaminas cuando el shock persiste a pesar de un tratamiento con dopamina mayor o igual a 10 microgramos kilo por minuto, y o catecolaminas de acción directa, como son la epinefrina y la norepinefrina. Eso sería un shock de tipo refractario.
Bueno, en cuanto a la fisiopatología del shock, vamos a encontrar a grandes rasgos una colonización bacteriana en una translocación de la barrera epitelial mucosa. Esto va a generar una respuesta inflamatoria donde se van a desencadenar toda la respuesta, toda la respuesta de la cascada inflamatoria con interleuquina, el TNA-alfa, etc. Y esto va a generar una hipoxia y una disfunción mitocondrial, por lo que no se va a generar el ATP y va a existir una hibernación celular. Y esto va a conducir a una falla orgánica. Entre los factores de riesgo que podemos encontrar en un paciente para que desarrolle un shock séptico, encontramos que tenga una edad inferior a un mes de vida, que tenga alguna lesión grave como algún traumatismo, alguna quemadura o alguna herida penetrante que haya sufrido, una condición médica debilitante crónica como alguna enfermedad cardíaca congénita, una inmunosupresión del huésped como un VIH, grandes incisiones quirúrgicas o que haya sido sometida a una operación, un catéter vascular u otro dispositivo invasivo, como un tubo endotraqueal, la sonda Foley, un tubo torácico, entre otros. Y alguna anormalidad del tracto urinario con alguna infección frecuente, como habló mi compañero anteriormente, igualmente de ese tema. En cuanto a los patógenos que se encuentran principalmente relacionados con el shock séptico, se encuentran las bacterianas, las de tipo viral, las fúngicas y parasitarias. Entre las más frecuentes encontramos las bacterianas y las de tipo virales. Dentro de las bacterianas encontramos el Staphylococcus aureus, incluyendo las cepas metilicilino resistentes, el Staphylococcus coagulasa negativo, el Streptococcus pneumoniae, el Piógenes, el Streptococcus del grupo B, que se da principalmente en los neonatos, Pseudomonas aeruginosa, la Escherichia coli, y la lista que se encuentra en la pantalla. Cada uno de estos va a estar implicado de acuerdo a la edad del paciente y los factores de riesgo que tenga. Bueno, también mencionar que las infecciones meningocócicas especialmente se encuentran en poblaciones que no se encuentran inmunizadas, y también tenemos el síndrome de shock tóxico, que es causado por el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, que son causas importantes que se pueden asociar a la sepsis en el niño. También el shock nosotros lo podemos clasificar en caliente versus frío. El frío va a depender porque... Bueno, el shock frío se va a dar principalmente porque va a existir una disminución del gasto cardíaco y una alta resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, la clínica va a estar dada porque existen unas extremidades frías con un llenado capilar prolongado, va a existir taquicardia, una piel moteada, una disminución de los pulsos periféricos y la presión arterial puede inclusive ser normal. Este es el principal cuadro con el que se presentan los niños con un shock séptico de tipo frío. También tenemos el de tipo caliente, donde existe un alto gasto cardíaco y una resistencia vascular sistémica que se encuentra baja. En cuanto a su clínica, va a ser un paciente que se va a encontrar con un llene capilar rápido o también definido como flash. Los pulsos se encuentran de límite y una presión de pulso ampliada. Van a encontrarse con taquicardia y plétora y extremidades cálidas. La mayoría de los adultos presenta este tipo de shock, en cambio en los niños se puede ver, pero con menos frecuencia, es mayoritario el tipo de shock frío. Bueno, en el 2016 existió un consenso del sepsis 3, donde se propone abandonar el uso de los criterios del CIR porque tiene una baja especificidad, ya que se vio que el día al 12% de los pacientes que presentaban un CIRS no cumplían con 2 de los criterios que definí anteriormente. También se propuso eliminar la categorización de sepsis graves, ya que tiene que tener una disfunción de al menos 2 sistemas, y se elimina para conceptualizar este concepto como una sepsis, ya que así se le da más importancia a este cuadro. Y también prescindir de la determinación del lactato plasmático, y que es recomendado como un marcador de severidad. Bueno, para definir la sepsis, en este concepto se utilizó una escala de estratificación que es el SOFA, que no es un marcador de sepsis, sino que es
perdón, no es un indicador de sepsis, sino que es un indicador de falla orgánica. Y acá encontramos los criterios que el QSOFA, que son los criterios modificados para decir que un paciente tiene una alta probabilidad de desarrollar una falla orgánica, donde tienen que estar dos de los siguientes presentes: una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 minutos, una presión arterial sistémica menor o igual a 100 miligramos de mercurio y una escala de Glauco menor a 15. Y esta se ha estado adaptando a la pediatría igualmente. Bueno, acá se propone un algoritmo para enfrentar en primera instancia a un niño que se puede encontrar con shock séptico. Primeramente tenemos que hacer una identificación del shock en forma precoz, con todos los signos que ya mencioné, y ver si existen signos de gravedad, si hay un inicio fulminante o rápido, una rápida progresión de las lesiones que se encuentren purpúrica a nivel de extremidades, si existe neutropenia o una trombocitopenia, y si existen elevados requerimientos de fluidos. Bueno, la observación que igualmente mencioné anteriormente, la hipotensión arterial es un signo tardío, nunca esperar a que el niño esté hipotenso para actuar. Hacer una resucitación de la primera hora, mantener o restablecer la vía aérea permeable, oxigenar al paciente y que tenga una buena ventilación. Se tiene que administrar oxígeno y en caso de que se requiera hacer una intubación endotraqueal precoz. También tenemos que restablecer y mantener la circulación, establecer accesos vascular periféricos en caso de que no se pueda una esteoclisis, administración de fluidos, se inicia con bolos de 20 ml por kilo, con cristaloides o coloides, y en caso de ser necesario con drogas vasoactivas. En cuanto a la droga vasoactiva, siempre hay que considerar que hay que comenzar con un soporte ionotrópico por vía periférica en aquellos niños que no responden al fluido después de 3 bolos de suero fisiológico. Y importante mencionar además que cuando no se encuentra un acceso vascular periférico, este se puede intentar de 2 a 3 intentos que no demore más de 5 minutos, o si no se pasa inmediatamente a hacer una autoclisis. En cuanto a los antibióticos, tener presente que la administración de antibióticos debe ser de forma precoz. Ojalá tomar 2 hemocultivos antes de realizar la antibiótico-terapia, pero al no tomar los hemocultivos no me tiene que retrasar administrar los antibióticos de amplio espectro al paciente. También hacer un control de la infección, o también denominada del foco infeccioso, en forma precoz, como en caso de absceso hacer un drenaje, o debilidad cuando hay una fasciitis necrotizante. En cuanto a los exámenes, pedir perfil hematológico, un hemograma, o la proteína C reactiva, los gases venosos, prueba de coagulación, el lactato sérico, que es un indicador de que existe una hipoxia tisular cuando está elevada, cuando hay pedir los electrolitos plasmáticos, si existe un desbalance, glicema, un hemoglucotest para ver los niveles de la glicemia del paciente, y otros estudios para identificar el foco de infecciones como una radiografía de tórax, un panel viral, urocultivo, punción lumbar en cada uno de los casos que se puedan presentar en la urgencia, y también de acuerdo a la disponibilidad del centro. Tenemos algunas metas de reanimación: que la normalización sea una normalización adecuada a la frecuencia cardíaca del paciente, que tenga un llene capilar menor o igual a 2 segundos, que tenga unas extremidades frías, tibias, que la diferencia entre los pulsos periféricos y distales no sea aumentada, sino que sea concordante, una diuresis mayor a 1 ml por kilo hora, y una normalización de la conciencia del niño. Bueno, ¿qué antimicrobianos podemos utilizar? Bueno, tenemos que usar una asociación de antimicrobianos de amplio espectro para que cubran las etiologías que nosotros podamos estar pensando en el paciente. En recién nacido, siempre evaluar la dosis según el peso y la edad gestacional. Podemos administrar ampicilina de 150 a 200 miligramos por kilo día, más amicacina de 15 miligramos kilo día endovenoso.
También podemos administrar ampicilina más cefotaxima de 150 miligramos kilo día o ceftriaxona de 80 miligramos kilo día endovenosa frente a sospecha de meningitis. Lactante y preescolar y escolar podemos administrar cefotaxima o ceftriaxona más lamicacina. Y si tenemos una sospecha de una infección por Pseudomonas aeruginosa, podemos utilizar ceftazidima de 150 a 200 miligramos kilo día. Y si hay sospecha de infección por Staphylococcus aureus, se agrega coloxacilina de 200 miligramos kilo día o clindamicina de 40 miligramos kilo día o una vancomicina. Bueno, ¿cuáles son las metas de reanimación clínica y de laboratorio para el paciente que está con shock séptico? Como dije anteriormente, hay que normalizar la frecuencia cardíaca, que el llene capilar sea menor o igual a 2 segundos, una normalización del estado mental del paciente, que tenga una adecuada perfusión. Y en cuanto a las metas de laboratorio, que tenga un lactato menor a 2 milimol por litro, una mejoría del déficit de base si es que el paciente estaba con déficit de base, y una saturación venosa central de oxígeno mayor o igual al 70%. Bueno, según la PALS, ellos nos indican el siguiente manejo en un paciente que se encuentra con shock séptico. Primero hay que identificar signos del shock séptico, el estado mental, ver cómo está la frecuencia cardíaca, la temperatura del paciente, si está con fiebre, está con hipotermia, ver la perfusión del paciente a nivel distal, con el llenado capilar, con ver si las extremidades están frías, etc. Y también ver si el paciente se encuentra ya con hipotensión. Esto se realiza todo en la primera hora. Inmediatamente a los 10 a los 15 minutos tiene que existir una estabilización inicial de este paciente. Monitorizar y mantener la vía aérea, la respiración y la circulación. Monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la pulsiometría de oxígeno, establecer un acceso vascular, ya sea intravenoso o intraóseo, obtener muestras de sangre para cultivo y pruebas de laboratorio adicionales, incluida la glucosa y el calcio. Y no retrasar nunca la terapia antibiótica o de los líquidos si es que no tenemos el hemocultivo antes. Bolos de líquidos, se administran los bolos de solución cristaloide isotónica, como dije anteriormente. Evaluar cuidadosamente tras cada bolo. Repetir según sea necesario para tratar el shock. Detener la administración si se presentan estertores, dificultad respiratoria o hepatomegalia, que serían indicios de que existe una sobrecarga a nivel pulmonar con un edema pulmonar agudo. Y administrar antipiréticos si es necesario, si el paciente está con hipertermia. El objetivo del tratamiento es mejorar el estado mental, normalización de la frecuencia cardíaca y la temperatura, la presión arterial diástole y sistólica y mejorar la perfusión. Entonces, después que realizamos la estabilización inicial, tenemos que evaluar nuevamente al paciente si persisten o no persisten los signos del shock. Si no persisten, hay que considerar consultar a un experto de cuidados intensivos, y si persisten, igualmente hay que consultar al experto de cuidados intensivos. Hay que iniciar y ajustar la dosis de los fármacos que son de tipo vasoactivos. Ver que las extremidades frías, llenado capilar, lento, presión arterial baja, se le administra adrenalina. Usar a dopamina si la adrenalina no está disponible. Y este sería el shock de tipo frío. Extremidades que encuentran caliente, un llene capilar rápido o presión arterial baja, normalmente de tipo diastólica, que sería el shock de tipo caliente. Se utiliza noradrenalina y usar una dosis más alta de dopamina si la noradrenalina no está disponible. Bueno, acá también en el algoritmo existe el tratamiento para profesional y entorno ya de cuidado intensivo. Ahí ya hay que monitorizar la presión intraarterial y venosa central, continuar con la administración de adrenalina o noradrenalina y de bolos de líquidos según sea necesario para tratar el shock. Hay que comprobar que la vía aérea, la oxigenación y la ventilación sean las adecuadas, considerar el cortisol si hay el riesgo de insuficiencia suprarrenal relativa y considerar la posibilidad de una dosis de estrés de hidrocortisona. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de cuidado intensivo? Entonces es una saturación central venosa
de oxígeno mayor o igual al 70%, una presión arterial adecuada, una frecuencia cardíaca normalizada, un índice de gasto cardíaco y perfusión de los órganos que esté adecuados. Entonces, la saturación de cardíaca, la saturación de la vena cava de oxígeno es mayor o igual al 70%, no, tenemos que va a estar con mala perfusión y extremidades van a estar frías a pesar de la administración de la adrenalina. Entonces administran bolos de líquidos adicionales según sea necesario, se transfunde el nivel de hemoglobina, se transfunde si la hemoglobina es menor de 10 gramos por decilitro, se continúa la administración de adrenalina. En cambio, si la presión arterial es baja, se añade noradrenalina. Si la presión arterial diastólica es baja, considera el tratamiento con fármacos que son de tipo ionotrópico y vasoactivo según la necesidad para aumentar la contractilidad. La presencia arterial es adecuada, se añade milrinona o un tratamiento adicional con vasodilatadores. Considerar añadir un fármaco ionotrópico, mantenga la función de los órganos. Y el objetivo de la atención es mejorar la saturación de la vena cava de oxígeno, presión arterial y frecuencia cardíaca normalizada, índice de gasto cardíaco y perfusión de los órganos. Si la saturación de la vena cava de oxígeno es mayor o igual al 70%, existe una mala perfusión y extremidades calientes a pesar de la administración de noradrenalina. Se administran bolos de líquido adicionales según sea necesario. Continúe con la administración de noradrenalina, añadir un tratamiento adicional con vasopresores o con ionotropos según sea necesario. Mantenga la función de los órganos y los objetivos de la mantención son casi los mismos en todos los tipos de la saturación de la vena cava. Bueno, y si es mayor o igual al 70%, los signos de shock se encuentran resueltos. Se monitoriza al paciente en la UCI, se mantiene la función de los órganos, tratar la fuente de la infección, evaluar la prevención, la detección y el tratamiento del shock séptico. La segunda parte del algoritmo es más de resorte a nivel de la UCI pediátrica. Otro tipo de shock que encontramos es el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una reacción sistémica de hipersensibilidad aguda potencialmente fatal que da lugar a la afectación de varios sistemas. Esta es secundaria a la interacción de un antígeno con anticuerpos de inmunoglobulina específico en la superficie de los mastocitos y basófilos, produciendo una liberación masiva de mediadores químicos como la histamina. En cuanto a sus principales etiologías, en niños encontramos el huevo, la leche, el pescado, los frutos secos, los mariscos, entre otros. También puede ser de etiología de insectos como las abejas, la avispa, la hormiga, por algunos medicamentos como los betalactámicos, las aspirinas, y también por algunos alérgicos ambientales como el polen, el pelo de los animales o también al látex. En cuanto a su fisiopatología, esta se caracteriza por un aumento de la vasoconstricción a nivel pulmonar, aumenta la poscarga del ventrículo derecho, disminuye el flujo sanguíneo del pulmón, disminuye el retorno venoso al pulmón, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo y así disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco hay disminución de la perfusión tisular de oxígeno y nutrientes. En cuanto a la clínica, como dije anteriormente, existen varios sistemas que se encuentran comprometidos en el shock anafiláctico. Tenemos el sistema tegumentario, como vamos a encontrar un eritema, un angioedema, un prurito o una urticaria. A nivel gastrointestinal vamos a encontrar un paciente con dolor abdominales, con diarrea, náuseas, vómitos. A nivel del sistema respiratorio, que va a estar muy comprometido, va a tener tos, edema laringio, una congestión nasal, una dificultad para respirar, un estridor, sibilancias, retracción intercostal cuando tiene mucho apremio respiratorio y retracciones supraesternales. A nivel cardiovascular, el paciente va a tener taquicardia, va a estar hipotenso, con disritmias o también en shock. Y en cuanto al sistema neurológico, el paciente va a presentar una ansiedad, una aprensión, va a estar con dolor de cabeza, confusión, mareo, síncope y una sensación de fatigadad inminente.
En cuanto al manejo, entre las consideraciones específicas que tenemos que tener, que hay que corregir los problemas cardiopulmonares de este paciente, ya que va a estar muy comprometido, y anular o bloquear los mediadores de la respuesta alérgica que no se encuentra controlada. En cuanto a la vía aérea, hay que estar atentos, ya que cuando existe el angiodema puede existir una obstrucción a nivel respiratorio, por lo tanto tenemos que tener una intervención rápida de la vía aérea con ventilación asistida si lo requiere. En cuanto acá el eje central se encuentra la administración de adrenalina para disminuir la hipotensión y la liberación de la histamina. Y también tenemos que restablecer la presión arterial con una reanimación con líquidos. Bueno, en cuanto a la administración de la adrenalina, como dije anteriormente, que es el eje central, se puede utilizar por vía intramuscular o como un autoinyector. La dosis es 0,01 miligramos por kilo cada 15 minutos, la intramuscular, que también se define como 1 es a 100.000. Y esta se puede requerir hasta una segunda dosis en 10-15 minutos si hay anafilaxia grave. En cuanto a los volúmenes que nosotros vamos a administrar al paciente para aumentar la precarga, tenemos bolos de líquido de 20 ml por kilo, de ringelactato sorofisiológico, según sea necesario para asistir la circulación del paciente. También tenemos otro tipo de medicamentos que se pueden necesitar durante el manejo del paciente con el choque anafiláctico. Tenemos el salbutamol, que es el tratamiento, que hay que dar un tratamiento para el broncoespasmo que puede estar causándole estos signos y síntomas al paciente, de 4 a 8 inhalaciones cada 20 minutos con espaciador de salbutamol, nebulización intermitente de 2,5 a 5 miligramos dosis cada 20 minutos, según el peso, corte de 20 kilos, y también podemos usar una nebulización continua de 0,5 miligramos por kilo por hora de inhalación continua. También tenemos que tener presente que se pudieran administrar antihistamínicos. Antihistamínicos de tipo H1, que son la difenhidramina o clorfenamina, o antihistamínicos de tipo 2, que son la ranitidina, la famotidina, y la PALS recomienda que se pueden administrar una asociación entre estos tipos de antihistamínicos H1 y H2. También tenemos la difenhidramina, cuya dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas, endovenosa o vía oral o intramuscular. Y también tenemos la ranitidina, que es 1,5 a 2 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas por vía endovenosa. Y algunas veces podemos usar corticoides como la metilprednisolona con una carga de 1 a 2 miligramos por kilo endovenoso, con una mantención de 0,5 miligramos por kilo cada 6 horas o 1 miligramo por kilo cada 12 horas hasta 120 miligramos por kilo día para disminuir la inflamación que genera el choque anafiláctico. Dentro de los shock de tipo distributivos también encontramos el shock neurogénico. Este es el menos frecuente de todos. Es un trastorno raro, es transitorio, que que generalmente se ocasiona por una lesión a nivel de la médula espinal sobre T6 generalmente. Hay una vasodilatación o hipotensión grave, puede no ser capaz de aumentar la frecuencia cardíaca en respuesta a la hipotensión que se está generando, y el resultado va a ser un gasto cardíaco y el flujo sanguíneo hacia los tejidos va a disminuir notablemente por esta hipotensión, ya que el sistema nervioso central se va a ver alterado. Entre las causas que tenemos dentro del shock neurogénico encontramos una lesión de tipo cerebral, alguna actividad depresora de ciertas drogas o fármacos, anestesia general, hipoxia o ausencia de glucosa. También se puede encontrar acá un shock raquimedular, como un shock neurogénico por lesión de la médula espinal, y los principales síntomas que vamos a encontrar es la hipotensión, la bradicardia y la hipotermia. Bueno, estos pacientes generalmente van a presentar una mínima o nula respuesta a la rehidratación con bolos de suero fisiológico. El manejo.
Bueno, la PALS describe un manejo para este tipo de shock, donde encontramos que tenemos que posicionar al paciente en decúbito prono para mejorar su retorno venoso, probar con la administración de líquido de 20 ml kilo de bolo. Si hay una hipotensión refractaria, usamos vasopresores como noradrenalina de 0,1 a 2 microgramos kilo por minuto o adrenalina de 0,1 a 1 microgramos kilo por minuto. Y tenemos que enfriar o calentar según sea necesario al paciente, ya que como va a tener un sistema simpático alterado, generalmente no regula bien la temperatura ni las presiones arteriales. Ahí. Ya. También tenemos el shock obstructivo. Bueno, el shock obstructivo existe una disminución del gasto cardíaco que es secundario a un impedimento directo del flujo de salida de las cavidades cardíacas, tanto derechas como tanto izquierdas, o una restricción de todas las cámaras cardíacas. Sus causas requieren atención rápida y definitiva, ya que son muy graves y son urgencias. En cuanto a su fisiopatología, va a existir una obstrucción física, un gasto cardíaco que va a ser escaso, una perfusión tisular inadecuada y un aumento compensatorio de la resistencia vascular sistémica. Entre las principales causas del shock obstructivo encontramos el taponamiento cardíaco, la embolia pulmonar masiva, un neumotórax a tensión y lesiones cardíacas congénitas que son ductodependientes. Bueno, acá vamos a encontrar una precarga que va a estar variable, una contractibilidad va a ser normal y una poscarga que va a estar aumentada. Bueno, comenzando tenemos una de las causas, el taponamiento cardíaco. Bueno, el taponamiento cardíaco va a existir una acumulación de líquido, aire o sangre en el espacio pericárdico, cuyas principales causas se encuentran una cirugía cardíaca, un traumatismo de tipo penetrante o un derrame pericárdico. En cuanto a su fisiopatología, vamos a encontrar una compresión del complasor que impide el retorno venoso pulmonar y el sistémico. Disminuye así el llenado y el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Y inminentemente puede conducir a un paro cardíaco si no se realiza un tratamiento adecuado. En cuanto a sus signos que podemos encontrar, generalmente el taponamiento cardíaco, lo que más representativo que vamos a encontrar van a existir ruidos cardíacos que están reducidos o apagados, un acortamiento de la presión diferencial, un pulso paradójico, que es una disminución de la presión arterial sistólica en más de 10 miligramos de mercurio durante la inspiración espontánea y una ingurgitación yugular. En cuanto a su manejo, hay que hacer una rápida identificación de esta patología, dar la medida general al paciente y una pericardiocentesis por un personal o especialista entrenado. También tenemos las lesiones ductodependientes. Bueno, estas son anomalías cardíacas congénitas que se suelen presentar en los primeros días de vida del paciente. Acá tenemos algunas lesiones cardíacas congénitas que pueden ser cianóticas o obstructivas del tracto de salida del ventrículo a nivel izquierdo, del ventrículo izquierdo. En cuanto a sus signos y síntomas representativos, vamos a encontrar una mayor presión arterial del preductal que poductal, como se produce a nivel de la estenosis aórtica o el callado aórtico interrumpido, y también vamos a encontrar una mayor saturación de oxígeno arterial preductal, superior al 3 al 4% que poductal, que es una estenosis aórtica o un callado aórtico interrumpido. También igualmente podemos encontrar ausencia de los pulsos femorales, estenosis aórtica o callado aórtico interrumpido, una acidosis metabólica, entre otras. Bueno, tenemos estas lesiones localizadas en el hemicardio izquierdo, donde podemos encontrar la estenosis aórtica, un callado aórtico interrumpido, una estenosis de válvula aórtica grave y un síndrome de hemicardio hipoplásico. Generalmente, la de tipo cianótica vamos a tener un paciente que va a llegar muy cianótico y con mucho apremio respiratorio a la urgencia. En cuanto al tratamiento, se le debe administrar una infusión continua con prostaglandina 1 para que así se restablezca la permeabilidad del ductus. Y la infusión que se recomienda es una infusión intravenosa de 0,05 a 0,1 microgramos kilo por minuto.
También tenemos el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión, como sabemos, es un ingreso de aire en el espacio pleural que se acumula provocando un aumento de la presión. Esto puede ser como causa un desgarro interno a nivel de la pleura o una lesión penetrante que va a generar que llegue aire o que entre aire al pulmón, pero este no pueda salir y genere este aumento de presión a nivel pulmonar. Entonces, hay una presión intratorácica que se aumenta y el pulmón del lado afectado se va a ver colapsado. Esta presión va a desplazar el mediastino eh, hacia el lado contralateral de la lesión. Aumenta la presión intratorácica, por lo que la vena inferior se comprime, no existe el retorno venoso adecuado, por lo que va a existir una disminución en el gasto cardíaco. En cuanto a los signos y síntomas que esperamos encontrar, se encuentra principalmente una desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, que es el lado opuesto al lado del neumotórax, y esta desviación puede ser difícil de apreciar en lactantes. Y para lo cual, para ver esta desviación de la tráquea, tomamos una radiografía de tórax AP. También vamos a encontrar una dificultad respiratoria, con aumento de la frecuencia respiratoria, una hipersonalidad del lado afectado, una hiperexpansión del lado afectado y ruido respiratorio más débil en el lado que se encuentra un murmullo pulmonar disminuido. También podemos encontrar una ingurgitación de tipo yugular, un pulso paradójico y un rápido deterioro de la perfusión. El tratamiento, como sabemos, se realiza una descompresión inmediata con una aguja por encima de la tercera costilla, que sería en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea medioclavicular del lado afectado, seguida de una toracotomía para instalar un tubo pleural. También tenemos la embolia pulmonar, que es una obstrucción total o parcial de la arteria pulmonar o sus ramas ocasionada por un coágulo, por grasa, por aire, por líquido amniótico y o algún elemento inyectado, un fragmento de algún catéter. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, va a existir una disparidad en la relación de la ventilación-perfusión, lo que es una hipoxemia, se aumenta la resistencia vascular pulmonar, hay insuficiencia en el hemicardio derecho, menor llenado del ventrículo izquierdo y hay una disminución del gasto cardíaco. Bueno, existen niños que tienen una mayor predisposición cuando tienen cáncer, drepanocitosis, afección del tejido, un catéter venoso central y también algunos tipos de afección al tejido conjuntivo, como dije anteriormente. En cuanto a sus signos y síntomas que podemos encontrar en estos pacientes, vamos a encontrar una dificultad respiratoria con un esfuerzo respiratorio aumentado y una frecuencia respiratoria muy elevada. Va a tener taquicardia, cianosis, va a estar hipotensio, congestión venosa sistémica, insuficiencia del hemicardio derecho y un dolor, y también se presentan con mucho dolor torácico. Va a tener alteración del nivel de conciencia igualmente. En cuanto a su tratamiento, es de resorte por especialistas generalmente para hacer una trombólisis. También tenemos que tener en cuenta el oxígeno para este paciente, una ventilación asistida, una buena administración de líquido y los trombolíticos anticoagulantes que generalmente son administrados y dosificados por el especialista. Bueno, en cuanto a shock, eso es lo que se presenta. Ahora presentaré un caso clínico que está más orientado hacia el caso o cómo manejar un shock. ¿Lo presento al tiro o después? ¿Aló? Sí, sí, estoy escuchando. Ah, ya. No sé qué opina la doctora Arredondo, si lo presenta al tiro o primero discutimos un poco. Como ustedes decidan. Uh-huh. Yo prefiero que sigas con el caso clínico porque después la discusión se hace un poco más extensa, ¿ya?
Ya. Entonces, el caso clínico, si hay alguna alcance que tengamos que hacer, también nos aprovechamos de discutir el caso clínico. Ya. Ya, entonces el caso clínico se presenta una paciente de 3 meses de edad que es traída por su madre al servicio de urgencias, con un cuadro de un día de evolución de vómito y diarrea, con escasa ingesta de la vía oral. Y la madre además refiere que no la trajo antes ya que vive en un sector rural. Entonces nosotros comenzamos con una evaluación general, se observa a la lactante que tiene un aspecto apático, está acostada en la camilla y no responde a estímulos de su madre, respira muy rápidamente, no tiene retracciones ni dificultad respiratoria, su coloración impresiona mormoria. Bueno, entonces comenzamos con nuestra evaluación primaria al ver a una paciente en cuanto a su nivel de conciencia disminuida, porque se encuentra en la cama sin responder al estímulo de la madre, se le administra oxígeno con alto flujo, con una mascarilla de reservorio de no reanimación para que ella tenga una saturación al 100% y se pueda proceder a realizar la evaluación primaria. Entonces, encontramos unos signos vitales de 36,1 grados Celsius de vía rectal, una frecuencia cardíaca de 210, una presión arterial de 60 a 43 miligramos de mercurio, una frecuencia respiratoria de 50 por minuto y una saturación de un 98%. Bueno, después procedemos a comenzar a realizar en esta paciente el examen físico, que se palpan los pulsos femorales y braquiales débiles, pero no se pueden palpar los distales. Los ruidos cardíacos se encuentran normales, las extremidades están frías y mormóreas por debajo de los codos y la rodilla. El tiempo de higiene capilar se encuentra aumentado de 5 segundos, a la ocultación pulmonar no se encuentran alteraciones y durante el examen la niña gime ocasionalmente, con una escasa respuesta a la estimulación verbal y dolorosa. Por lo tanto, ya acá tenemos una paciente que está con compromiso de conciencia, ya que se encuentra con una escasa respuesta a la estimulación, tiene aumento de la frecuencia respiratoria y muy aumentado de la frecuencia cardíaca. Y además una presión arterial disminuida, por lo tanto que está hipotensa. Entonces ya tenemos que estar sospechando de que la paciente se encuentra comprometida y estar pensando en un shock. Entonces se indica establecer acceso vascular, mientras se tiene más información adicional de la historia, donde la madre nos va a informar que tuvo vómitos y diarreas casi continuos durante las últimas 8 horas. No se encuentra segura si ha orinado o no, ya que se encuentra que sus pañales se han llenado de diarrea acuosa. No tiene antecedentes alérgicos y no se encuentra recibiendo ningún tratamiento médico y sus vacunas se encuentran al día. Lo último que bebió hace aproximadamente 1 hora fueron 30 ml de leche. La lactante estaba bien hasta el día anterior. Bueno, comenzando ahí estamos haciendo ya el simple, la mnemotecnia del simple, los signos clínicos. Y ahora vamos por el evento. La lactante estaba bien hasta el día anterior, cuando inicialmente comenzó con episodios de vómitos, y después, pocas horas más tarde, comenzó a tener diarreas que eran líquidas. Sus vómitos mejoraron, pero no estaba tolerando bien los líquidos y su diarrea empeoró hoy. No tiene antecedentes de fiebre y nadie más de su familia se encuentra enfermo. Entonces, mientras la madre nos da la información de la niña, nosotros seguimos pesquisando más signos en ella. La lactante tiene disminución de la turgencia de la piel, sin erupción cutánea, excepto por eritema en la zona del pañal. Se hace la evaluación abdominal, un abdomen está blando, con hígado al nivel del borde costal en su rango normal. La fontanela está hundida, que eso es importante para ver que está con un cuadro de deshidratación severa. Los intentos por establecer un acceso intravenoso son infructuosos, por lo que se indica tomar vía intraósea, tomar hemoglucotest y un examen de laboratorio. El hemoglucotest es de 40 miligramos por decilitro. Entonces se obtiene el acceso vascular, se le administra un bolo inicial con cristaloide isotónico de 20 ml por kilo durante aproximadamente 10 minutos y un bolo de dextrosa al 25%. Luego de pasado estos 10 minutos, donde se le dio la primera reanimación de hidratación y de dextrosa, se reevalúa la lactante, la que tiene una frecuencia cardíaca de 195 latidos por minuto, una presión arterial de 66,42 miligramos de mercurio y una frecuencia respiratoria de 50 por minuto.
A la oximetría de pulso muestra una saturación de oxígeno del 100%. Bueno, la lactante parece responder un poco mejor, pero los pulsos distales todavía no se palpan. El llene capilar continúa prolongado. Entonces todavía no encontramos una mejoría en la paciente, por lo que se le vuelve a administrar otro bolo de suero fisiológico de 20 ml por kilo. Bueno, en cuanto a la progresión del caso, ahora la paciente se encuentra con mayor respuesta, con una mejoría o una mejor respuesta al tratamiento. Luego de la administración de la fluidoterapia, tiene una frecuencia cardíaca que disminuye a 180 latidos por minuto, se palpan los pulsos distales, se coloca una sonda Foley y se obtienen 30 ml de orina de color amarillo oscuro. O sea que ya la fluidoterapia ya está progresando y está haciendo efecto en la niña. Llegan exámenes de laboratorio iniciales con una creatinina de 0,9, un sodio de 0,36, un potasio de 3,9, un cloro de 110, un lactato de 4,4, glóbulos blancos de 7.600, un BUN de 29, un recuento leucocitario de 7.600 con una fórmula leucocitaria que se encuentra normal. La hemoglobina está con 10,9, un hematocrito 32,5 y un recuento de plaquetas de 335.000 por milímetro cúbico. Se repite nuevamente el hemoglucotest que nos da 50 miligramos por decilitro. Entonces esta paciente ya llega al examen de laboratorio, donde se puede apreciar que la paciente se encontraba en un shock por todos los signos y síntomas que presentaba, por la respuesta que comenzó a darnos cuando se le administró la fluidoterapia. Ahí también existió una deshidratación severa y una falla renal aguda porque tiene una creatinina de 0,9. Bueno, luego de realizar la reanimación de la paciente en el box de urgencia, a la paciente se le administra un tratamiento por vía intravenosa de reemplazo y un mantenimiento de fluidoterapia con dextrosa en solución de suero fisiológico con 20 mil equivalente de cloruro de potasio. Bueno, y ahora la paciente tiene mucho más vigor y los pulsos distales son palpables, por lo que se ingresa a la sala de pediatría para continuar tratamiento y la observación que salga definitivamente del shock, ver las mejorías clínicas de la paciente y buscar el agente etiológico que tal vez podría ser alguna gastroenteritis por algún rotavirus. Por lo tanto, se ingresa a la sala de pediatría para continuar su tratamiento. Bueno, y acá encontramos un diagrama de flujo donde se resumen como el ABCDE que entrega la PALS y ir viendo según los signos clínicos de la paciente a qué tipo de shock nos puede orientar. Y eso ha sido la presentación. Hola a todos de nuevo. Encuentro que la presentación de Camila fue muy completa, ¿ya? Creo que era necesaria la extensión, ¿ya? Normalmente esta presentación en condiciones normales se hace de manera más corta porque ustedes están en su internado presencial. Pero en este caso tuvo que durar más porque la verdad es que el tema de shock es muy extenso y me gustó también el hecho de que tú hayas actualizado algunos conceptos que están un poco, o sea, están en retirada últimamente, ¿ya? ¿Sí? Y a continuación voy a dejar la palabra para las personas que quieran hacer algunas preguntas, ¿ya? O a la doctora Redondo si quiere intervenir, hacer algunas preguntas también si es necesario. Y como siempre, de ahí nos vamos a tomar, pero voy a hacer un tope de 20 minutos para terminar a las 12, porque son 20 para las 12, ¿ya?
Después, durante la próxima semana, yo voy a mandar un caso clínico y ahí vamos a retomar acerca de este punto. Vamos a retomar de nuevo conceptos que es necesario poder eh, manejar, digamos. También le dejo la palabra a los ayudantes que se unieron a esta presentación, a este seminario. Voy a hablar yo. Parece que nadie quiere hablar. Están todos anodados con la presentación. Estuvo muy bueno, me gustó mucho la presentación, muy ordenada, y yo creo que de mucha utilidad para ustedes cuando tengan que enfrentar, o en un consultorio, porque estos pacientes no solamente llegan a los servicios de urgencia hoy en día, de repente llegan al consultorio que está más cerca de la casa. La forma, digamos, de ordenarse para enfrentar a ese paciente, porque en el fondo acá hay una estructura mental que se establece en un orden, pero uno va haciendo cosas simultáneas, porque no puede hacer todo como está en el libro, ¿ya? Y eso igual permite ordenar en cuanto a qué hago con la vía aérea, qué hago con la circulación, y cómo voy dándole solución al problema. Y después darte un tiempo para poder aclarar cuál sea la probable causa. O sea, en los casos de pacientes graves, uno primero tiene que actuar y ir averiguando algunos antecedentes precisos durante este periodo de tiempo que se hace como eterno, pero es bien corto. La presentación estaba muy completa y utiliza, digamos, lo que es actualización con respecto, digamos, al enfrentamiento de del shock en todas sus formas, y que lo más importante que siempre les hemos recalcado, y tú también lo recalcas, que es que no hay que esperar a que el paciente esté hipotenso. Eso es sumamente importante. La sospecha frente a un paciente que no se ve bien, que puede no tener esta cierta memoria, pero en el caso de los pacientes escépticos, tienen esto que uno le llamaba antiguamente palidez terrosa, que es como que fuera color de tierra, y los niños se ven así, o sea, no es algo que esté, digamos, que sea contado como anecdóticamente, sino que se ven así. En cuanto al caso clínico, encontré súper bueno, pero tengo un par de dudas. Como este bebé tenía 3 meses, ya es como importante saber la fórmula que recibe para alimentarse, o si se alimenta de lactancia materna exclusiva. ¿Ya? Ya. Es como importante cuál es la forma, digamos, de recibir el aporte, porque también es importante saber cómo se prepara la leche. Es un cuadro súper agudo, un paciente que no está febril y que parte como muy bruscamente, de repente las causas pueden ser otras, ¿ya? Y no necesariamente que esté haciendo una infección que esté produciendo un shock séptico, digamos, en el caso del paciente, ¿ya? Y que eso es importante aclararlo, ¿ya? Porque como es una guagua tan pequeña, no tiene muchas vacunas, porque tiene solo las vacunas de recién nacido y las de los 2 meses. Uno no podría, digamos, en ese contexto, o sea, se maneja igual, pero en el fondo sí importa saber un poco más cómo se alimentan esos bebés tan chicos, porque no es lo mismo que un niño de 1 año, ¿ya? Ya. Y desde el punto de vista del enfrentamiento, bien. Ahora, de lo que tú nombraste, es importante, digamos, porque no está Gonzalo acá, es que hay algunas drogas que no es recomendable administrarlas por vía periférica. La adrenalina se puede administrar por vía periférica, pero la norepinefrina, no sé qué es, Volga tú, pero en el fondo, en general, se recomienda más por una vía central, ¿ya? Por lo tanto, en general, la adrenalina hay en todos los servicios de urgencia, y es como la droga que está más, o sea, siempre va a estar disponible en el voz de paro para resolver cuando se está administrar medicamentos.
¿ya? Y lo otro que sí es, para mi gusto, digamos, una vez que un paciente que llega en estas condiciones es compensado, no debería ingresar jamás a una sala de cuidados básicos, porque la evolución y la causa no la tienes clara. Ya. Por lo tanto, si el paciente llegó tan grave, ya el paciente debería ingresar por lo menos a un cuidado intermedio o a un intensivo. Ese paciente está con osteoclisis. Ya probablemente se pueda puncionar una vez que ya se expandió volumen, ya puedes encontrar alguna vena periférica. Pero Ya. si tuviste que usar drogas, ese paciente tiene que ir a una unidad, digamos, de paciente crítico, Para monitorización. para monitorización digamos, porque en el fondo cuando esto ocurre, en este lapso de tiempo entre que el paciente está estable, se está descompensando, igual puede haber un daño tisular y hay cosas que uno puede ver después Ya. en la evolución, ¿ya? Entonces ahí hay que monitorizar y tomar el ácido láctico, ver en el fondo cómo está, porque este paciente llegó con letargia, ¿ya? No solamente estaba deshidratado, obviamente, pero la deshidratación puede producir otros cambios. Después de que tú expandes, pueden haber alteraciones, no sé, pues a lo mejor el sodio está súper alto, ¿ya? Entonces, en el fondo, hay que evaluarlo más íntegramente, porque en el fondo el paciente llegó grave. ¿Ya? Un paciente que llega grave y que tienes que hacer maniobras para poder, digamos, estabilizarlo, y el concepto está bien, ningún paciente debe trasladarse inestable ni dentro de un hospital. ¿Ya? O sea, el lugar de estabilización, ya, bueno, a veces en el domicilio, que lo hace el SAMU, el paciente tratan de trasladar al paciente lo mejor posible, pero la estabilización habitualmente se da a la urgencia. Esta atención de prehospitalaria y la atención de urgencia son las que han mejorado la sobrevida de los pacientes. ¿Ya? Entonces, el paciente estable se tiene que trasladar a una unidad donde pueda ser monitorizado y pueda, digamos, seguir su tratamiento, ¿ya? Y si el paciente en 48 horas está bien, va a salir de la UCI. Pero si el paciente se complica, lo más probable es que pudiese requerir otro tipo de intervención, Ya. ¿ya? Esa es mi opinión. En relación a las drogas que se refería la doctora Arredondo, es que en general cuando un niño tú tienes que expandirlo y está tan vasocontraído que no le encuentras una vía venosa central, ¿ya? O un par de vías venosas a lo menos periféricas para poder reexpandirlo, se sugiere la osteoclisis, ¿ya? Para el uso de suero fisiológico, rinque lactato, por ejemplo. Y en relación al uso de drogas vasoactivas, sean cuales sean, el PALS lo que dice es que en lo posible no se recomiendan el uso de la en la vía como osteoclisis para el uso de administración de estas drogas, puesto que no se sabe la, la distribución a través de la osteoclisis, cómo se va a distribuir el medicamento, ¿ya? Eh, y la droga, digamos, que se puede administrar, que tampoco se sabe la vía, cómo grado de absorción que tiene, pero frente a la urgencia, que mientras tú estás tratando de estabilizar al paciente, porque acá se trata más que nada de una estabilización hemodinámica, ¿ya? Em, es la adrenalina, la epinefrina, ¿ya? Esa se ha demostrado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es la que más historia tiene en el uso de las drogas vasoactivas, ¿ya? Las otras drogas son relativamente nuevas, ya, para nosotros. No sé si en eso coincidirá la doctora. O sea, Eh, claro, déjame aclarar, o sea, lo único que agregar, digamos, lo que tú estabas diciendo es que las otras, claro, es la más antigua, pero en las otras, administradas por vía periférica, se han visto reacciones locales, porque se puede producir una vasoconstricción excesiva, ya, y eso en el fondo puede producir un daño, digamos, local, y por eso no se recomienda la administración periférica. Eh,
y por osteoclisis tampoco ninguna. La adrenalina uno tiene la ventaja que se puede administrar por vía, o sea, si el paciente está intubado, uno lo podría administrar por vía traqueal. Ahora, la absorción es variable, no está tan definida. Se puede poner igual por vía intramuscular, ¿ya? Por lo tanto, tiene como más opciones. En el caso que presentó Camila, ella, digamos, le puso osteoclisis al paciente porque no fue posible, digamos, encontrar en forma La vía rápida la intravenosa. vía. Claro, ¿ya? Eh, y eso a mí o sea, yo creo que lo tienen súper claro, o sea, no perder tiempo en tratar de funcionar una vía periférica y, digamos, hacer una intraósea cuando es imposible encontrar una vía, ¿ya? Después de un tiempo prudente, ¿ya? Que es algo que antiguamente en general no es así. Las enfermeras, habían 3 enfermeras tratando de buscarle una vía a un paciente y lo dejaban lado y no encontraban la vía, y era terrible. Pero hoy en día ya estamos más Lo otro, claros en. sí. Lo otro importante es la primera hora, ya que se llama la hora de oro, ¿ya? Esa primera hora de intervención es muy importante, es un concepto muy importante porque se demostró, y eso ya salió hace varios años, que cambia el pronóstico del paciente y que muchos pacientes se pueden salvar si tú manejas al paciente en la primera hora, ya sobre todo en el shock distributivo de tipo shock séptico y en general para todos los shocks. Bueno, hay algunos shocks que tú tienes que ser más cauteloso en administrar los fluidos, ¿no es cierto? Y de manera más lenta, como los cardiogénicos y como por ejemplo en el shock por cetoacidosis diabética, en el cual obviamente ahí hay que ser más lento porque tú le tienes mucho temor al el desencadenamiento de una edema cerebral, ¿ya? Pero en el resto de los shocks, sobre todo los shocks severos, ¿no es cierto?, en el cual tú llega el paciente hipotenso, incluso el suero fisiológico hay que administrarlo al chorro, ¿ya? Lo más rápidamente posible, ¿ok? Y quería hacer una pregunta a Camila, y si la Camila, pero lo dijo en todo caso, en el shock distributivo de tipo séptico, ¿ya? ¿Cuáles son los focos más importantes? Y eso está establecido, o sea, se han hecho estudios, ¿no es cierto? Y se sabe cuáles son los focos más importantes. ¿Y por qué pregunto esto? No lo pregunto solamente porque lo tienen que saber, sino que para dirigir el enfrentamiento de este paciente, ¿ya? ¿Cuáles son las mucosas más importantes cuando tú estás enfrentado a un shock séptico, dónde estaría el foco? A nivel respiratorio, Ya a nivel pulmonar, ¿ya? pulmonar, urinario Muy bien. y gastrointestinal, creo. Sí, esos son fundamentalmente los tres focos, ¿ya? Bueno, el otro también es el foco meningio, ¿ya? Que afortunadamente es menos frecuente, pero siempre hay que tenerlo presente, ¿ya? Sí. Bueno, se podría hablar mucho de shock, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿ya? Pero este tema lo vamos a seguir conversando ya a través de casos clínicos, ¿ya? Em, y se va a seguir, yo le voy a mandar también una actualización que está en inglés al WhatsApp que es de shock séptico, o en pediatría, para que lo tengan también presente como material de apoyo. ¿Mm? Ya. Lo Pero otro, muy buena la presentación, Camila, te sí, felicito. sí. Lo otro importante es que mientras no tengan claro qué es lo que está gatillando, sobre todo en niños pequeños, es recomendable, como se va a tomar muestra de sangre, tomar cultivo, ojalá, eh, de orina, hemocultivo y de algún otro foco probable, si en el fondo sospecharan, y partir con antibióticos que se van a suspender si en el fondo se descarta la infección bacteriana. Pero en el fondo no retrasar el inicio de antibióticos es otro de los pilares para evitar Claro. eh, una mayor gravedad, ¿ya? Porque ese retraso, el demorar 6 horas en muchos pacientes significa, digamos, muerte. La muerte, sí.
Recordar que entre el shock hipotenso y el shock irreversible, los niños hay un tiempo muy estrecho. Entonces el niño puede hacer un paro cardiorrespiratorio rápidamente, a diferencia de los adultos que tienen una capacidad funcional mucho más, un poco más elevada. Los niños solamente dependen, ¿no es cierto?, como tú muy bien dijiste, de aumento de la frecuencia respiratoria para mejorar el gasto cardíaco y no tanto de la ¿cómo se llama?, del volumen sistólico, porque tienen restringida esa parte los lactantes, los niños más pequeños, a diferencia de los adultos. Por lo tanto, tienen menos reserva, ¿ya? Lo otro que en el caso de la guagüita de 3 meses, un detalle, no sé si existirán máscaras de reinhalación para niños tan pequeños, Silvia. Creo que no, ¿no? O si existen, existirán en No, otros sí países. hay, sí hay. No, sí Ya, hay. Se, ya. se acoplan las mascarillas, o sea, sí, se puede usar. Es Ahora en un niño bastante. tan sí, sí. Se puede usar porque son las mascarillas que usas para el mismo ambú y nada más que Mm, le pones la conexión de la bolsa, que hay unas bolsas un poco más pequeñas, son para lactantes. ya, ok, ya. Em, eh, bueno, ya son 3 minutos para las 12. Finalmente, quiero felicitarte, Camila, por tu gran esfuerzo. Y lo último que iba a decir en estos 2 minutos que ya nos quedan es que cuando ustedes sean generales de zona o médicos EDF, yo les recomiendo que hagan el PALS. ¿Ya? Yo lo hice el año 2016, ¿ya? Ya perdí la licencia porque la licencia dura 2 años, ya caducó. La voy a hacer de nuevo cuando se levante la pandemia. Tengo entendido que los PALS por la pandemia, todos los PALS y todos los para los adultos y para los recién nacidos están en inglés y están liberados, ¿ya? Pero están en inglés, sí, tengo entendido, ¿ya? Sí, está en Eh, inglés, están liberados, sí. Y ahí están actualizados. Yo online. recomiendo, sí, yo recomiendo hacer el PALS, como les digo, yo lo hice el año 2016. También creo que es muy importante que los servicios de salud de cada parte del país em, tienen que preocuparse de que sus funcionarios ya hagan el PALS de manera obligatoria y obviamente que lo pague el servicio de salud, ¿ya? Porque eso le salva la vida a los pacientes, tanto el PALS como el de reanimación neonatal y el de adultos, ¿ya? Eso marca la diferencia, porque cuando tú haces el PALS, o sea, la única manera de salvar a un paciente es trabajando en equipo, por lo menos con 5 personas, ¿ya? El PALS a todo esto es muy exigente, tú tienes que tener una aprobación mayor al 80%, me parece, Silvia, ¿sí? Sobre el 80% tienes que tener Sí. 85% la aprobación, ¿ya? Yo lo hice en la clínica Dávila, ¿ah? Allá lo hice, ¿ya? Lo que Y pasa es que hay realmente, dos exámenes. O sea, cuando uno lo hace presencial, hay un examen teórico que tienes que tener sobre 80 y el examen práctico que es un 100%. mm, El teórico se puede repetir, pero el práctico no. sí, sí. Sí, incluso yo conocí gente que era muy gente intensivos que los mandan de los hospitales o de clínicas privadas a hacer el PALS de manera obligatoria y vi gente bien complicada porque los reprobaron y eran médicos de UCI, ¿no es cierto? Muy connotados y los reprobaban. ¿Y por qué? Porque el médico de UCI tiende a responder preguntas de lo que él hace habitualmente. ¿Ya? Y el PALS lo que te pide es que tú respondas lo que el PALS dice, ¿ya? Porque es muy protocolizado, tienes que responder de acuerdo al protocolo. Si tú leíste que salió el paper de ayer que decía que el ácido láctico no era importante, pero en el PALS dice que es importante, tú tienes que responder de acuerdo a lo que dice el PALS, ¿ya? Así de cabrones, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ya pues, terminamos la presentación, vamos a seguir viendo este tema. Hoy día a las 5 tenemos meningitis, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Quién va a Sí, presentar? yo, Natalia Valdés. Ya, Natalia. Muy bien, te estás repitiendo, Natalia. Sí, y quedó la vara alta. Sí, Olga, yo a las 5 no puedo,
estar hoy Ujú. día, ¿ya? Sí, Por si acaso, porque tengo un seminario a las 6, está la bienvenida a las de CAO a las 3,